Los hermanitos que nos acusan de alterar los mandamientos para poner a temblar, a poner nerviosos a los católicos. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, con la ley de no consumir sangre, de donde revienta la prohibición de no donar sangre, les dicen que las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento eran perpetuas. Perpetuas quiere decir, a los cristianos también le toca, porque dice que eran perpetuas. Vamos a ver, por favor, en la Biblia, un ejemplo de ello. Con Levítico 3, verso 16. Levítico 3, verso 16. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, una parte del hígado y la grasa que recubre todo eso. Se trata de una comida de aroma agradable que se presenta en mi honor. Ustedes nunca deben comer grasa ni sangre, no importa dónde vivan. Esta es una ley que deberán obedecer siempre. Ahí dice siempre, y en alguna traducción de ustedes van a encontrar el término perpetua. Si es perpetua, entonces, nos toca a nosotros también ir a someternos a esa ley y nada de estar comiendo morcilla o cerdo, estos animales. Le voy a complicar un poquito más la cosa, para hacernos pensar que sí estamos sometidos, que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que prohibirnos las comidas de cerdo, etcétera. Nos dicen que Jesucristo no vino a abolir la ley. Mateo 5, versos 17 y 18. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Quisiera que lo leyeran de otra traducción. Le dice, no he venido a darle fin, sino darle su pleno valor. Si alguien tiene la de Jerusalén, me encantaría más. Vamos a ver cómo dice aquí. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Esa. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Léenos, por favor, el verso siguiente. El verso que sigue. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la ley, sin que todo se cumpla. Palabra de Dios. Hasta aquí parece que sí nos tenemos que ir a doblegar. Con la carita tuya, nos tenemos que ir a doblegar. Cerremos aquí los domingos y empezamos a venir los sábados a guardar el sábado. Y a dejar de trabajar los sábados y a cumplir todas las normas y leyes que los judíos tenían los sábados. ¿Qué respondemos a estas afirmaciones? Vamos, para eso estamos aquí, ¿no? La respuesta la tengo en 3 apartados. La primera, tengamos presente la autoridad legislativa, y más allá de lo legislativo también, de Pedro y del colegio apostólico sobre Israel y sus 12 tribus. Autoridad plena de Pedro y el colegio apostólico sobre todo lo que usted lea en el Antiguo Testamento. Plena. Vamos a ver Isaías capítulo 22, versos 20 al 22. Vemos las profecías y luego vemos el cumplimiento de lo prometido. Isaías capítulo 22, versos 20, mejor hasta el 23, porque el 23 está bueno también. Isaías capítulo 22, versos 20 al 23. Nótese que está hablando
no en tiempo presente, sino en lenguaje profético. No está hablando de la Jerusalén de ese momento, sino de la Jerusalén que vendrá. Escucha. En ese día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Hilquías. Perdón. Lo vestiré con su túnica, le pondré su cinturón de honor y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Lo que viene. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. En sus hombros le pondré las llaves de la casa de David, que es como decir, le daré las llaves del reino de los cielos. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Aquel a quien se le dé la llave de la casa de David, el hijo de David le dirá: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con esto se anuncia que ese Eliaquín que vendrá, tendrá autoridad plena sobre todo Israel. Y lo que él decida, nadie lo podrá cambiar. Vamos ahora con el Salmo 87, desde el 1 en adelante. Salmo y cántico de los hijos de Coré. Los cimientos de la ciudad de Dios están sobre los montes santos. El Señor ama las puertas de Sión más que a todas las casas de Jacob, ciudad de Dios. ¿Qué cosas tan hermosas se dicen de ti? Entre los pueblos que me conocen, puedo nombrar a Egipto y Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía. Todos ellos nacieron en ti. De la ciudad de Sión dirán: este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha afirmado. Ahí dice la ha afirmado. Padre, ¿qué nos trae allí el texto, por favor? Padre Jesús Lara. Dice la ha afirmado. Agradecería si podemos usar otra traducción. Ahí. Salmo 87. Vamos a leer de la Biblia de Jerusalén. Está enclavada entre santos montes. Prefiere Yahvé las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Raab y Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Pero de Sión se ha de decir: todos han nacido en ella, la ha fundado el propio Altísimo. Es que es muy diferente decir el mismo Altísimo la ha afirmado, a decir el Altísimo la ha fundado. La nueva Sión, la iglesia, la iba a fundar el mismo Altísimo. Y el Altísimo le entregaría la llave de David a un Eliaquín, a quien le diría: lo que tú ates, nadie podrá desatar; lo que tú desates, nadie podrá atar. Autoridad plena sobre todo Israel y sobre los tiempos que vendrán. ¿Quién tiene más autoridad entonces? ¿Los 10 mandamientos o el Eliaquín, que tendría las llaves de la casa de David? Eliaquín. Por supuesto, vamos con el siguiente, Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? Vamos a leer desde el 16. Desde el 16. Sí. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Significa eso que hoy, 2023, tiene que estar de pie, y que todo el imperio romano no iba a poder con ella, y que nadie le iba a poder paganizar, que esa iglesia iba a estar de pie, porque las puertas del infierno
no podrán contra ella. Y esa iglesia tiene a alguien que tiene las llaves de ella. Y sigue. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ah, caramba, yo dije las llaves de la iglesia. ¿Y Jesús les dio las llaves? Del reino de O los sea, aquí y del cielo también. cielos. En el cielo se acata lo que Pedro decía. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. ¿Qué es lo que nos ata en la tierra que nos pueda impedir el cielo? El pecado. En consecuencia, al decirle Jesús a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates aquí, le está dando a Pedro sobre el pecado, ¿qué? Poder. Tienes poder para atar y para desatar el pecado. Todos tienen que depender de ti, Pedro. Depender de ti. Lo que tú llames pecado, es pecado. Lo que tú desates, queda desatado. A ver quién tiene más autoridad, si Israel y las 12 tribus de Israel, y sus 12 tribus, o Pedro y los 12 apóstoles. Estaba en Isaías 2 del 1 al 8. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judas y a Jerusalén. ¿Judas o Judá? Judas, dice aquí. Judá. Judá. Sí, cuidado. Ujú. Ah, ok. Sucederá en días futuros. Ah, no está hablando de la Jerusalén terrena, de las 12 tribus de Israel, está hablando de la otra Jerusalén que va a venir. ¿Sigue? Que el monte de casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes. Recordemos el texto de Salmo 87, en la cima de los montes, el Altísimo en persona fundará la nueva Sión. El Altísimo en persona, coincidencia con el pasaje de Salmo. ¿Sigue? Y se alcanzarán por encima de las colinas, Se levantará por encima de las colinas. confluirán a él todas las naciones. Curiosamente, la Santa Sede, yo no he ido para Roma, el padre, sí, creo que el padre Alan también habrá ido a Roma, yo he ido a Roma, yo tampoco, el padre Alan ya fue. Padre Alan, Darwin, ¿tú ya fue a Roma? Ah, aquí sí puede hablar el padre. Roma se encuentra en medio de 7 colinas. Y acudirán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe su camino y nosotros sigamos. Hasta ahí una pausa. Para que nos enseñe sus caminos, ¿vamos a dónde? A la ley antigua, a los 10 mandamientos, a Moisés, o a dónde tenemos que ir? Para que el Señor nos enseñe sus caminos, ¿a dónde tenemos que ir? A la nueva Sión, a la nueva alianza, a la iglesia de Jesucristo. Sigue. Y nosotros sigamos sus senderos, pues el Sión saldrá la ley. Otra vez. Dale ahí. De La ley y de Jerusalén, la palabra de Yahvé, Lee poquito, ahí. Lo último que dijo. para que Él nos enseñe su camino y sigamos su sendero, pues de Sión saldrá la ley. Otra vez, de Sión saldrá la ley. ¿De qué ley iban a depender los cristianos? De la ley que salga de la nueva Sión, no de los 10 mandamientos que hemos leído. De Sión, porque para eso va a venir el Altísimo en persona. Porque el Altísimo, Él en persona, Él es la ley. Nuestra ley no son los 10 mandamientos, nuestra ley es Jesucristo. Le pedimos a Jesucristo los mandatos, no se los pedimos a los 10 mandamientos. A Jesucristo le pedimos los mandatos. Muy bien, vamos con Mateo 19, 28. Y notemos en este pasaje la autoridad legislativa
que tiene el colegio apostólico sobre las 12 tribus de Israel? Jesús le dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ah, palabra del Señor. Los apóstoles iban a estar en 12 tronos de gloria para decorar. ¿Sería algo así de protocolo, decoración, para que no se vea solo el Señor allá en su trono? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quién tiene superioridad sobre quién? Si el colegio apostólico tiene autoridad sobre las 12 tribus de Israel, significa que ese colegio apostólico que tiene sucesores tiene plena autoridad y poder de parte del Señor para agarrar los 10 mandamientos antiguos y aquí hay que corregir esto, y hay que arreglar aquello, hay que hacer ajustes aquí. ¿Ven? Porque si se dejan los mandamientos tal cual como estaban en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa con el sábado, con el día de resurrección del Señor, que es el más importante? ¿Cómo entra allí? ¿Ve lo imperfecto que era el decálogo aquel? Porque el decálogo no prescribía nada respecto del día del Señor, de la resurrección del Señor. ¿Ah? Sin embargo, aquel decálogo sí preparaba la resurrección del Señor con el descanso, porque el descanso, en definitiva, lo iban a encontrar ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. El descanso, en definitiva, es Jesucristo. Él es el descanso. Que el descanso del sábado solo iba a encontrarse era en Jesús, era figura de Jesús. Con lo segundo que se nos dice de que la ley aquella era perpetua, los testigos de Jehová, de que hay que abstenerse de comer cerdo, de las transfusiones de sangre, porque aquella es una ley perpetua. ¿Qué tenemos que responder? Pues que también habían otras leyes que también eran perpetuas. No solo la ley que prohibía comer cerdo era perpetua, había otras leyes también que ni los mismos, aquí está hermanos, las cumplen. Habían otras leyes, como la siguiente, Génesis 17, de 9 a 14. Adelante. Dios dijo a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza, que han de guardar entre mí y ustedes, también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados. Se circuncidarán la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. A los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Como alianza eterna. Y tal vez en el contexto bíblico te va a aparecer la palabra perpetua. La circuncisión era, ¿de qué manera? Esa ley era perpetua. ¿Qué significaría entonces? Que los testigos de Jehová, que dice que toda ley perpetua hay que cumplirla, ellos tendrían que estarse y ninguno de ellos se circuncida. También los adventistas se agarran de esta cita bíblica para decir que lo del sábado
hay que cumplirlo porque era una ley perpetua, pues que se circunciden también. Las mujeres son las que dicen, de la que me salvé porque eso era para los puros varones. Y los varones también digan, de la que me salvé porque eso era sin anestesia, que le cortaban el prepucio. ¿Ve? Vamos con la otra. Éxodo 31, del verso 14 al 17. El Señor le dijo a Moisés, se dirigió a Moisés y le dijo: habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente: deben respetar mis sábados, Respetar mis sábados. porque esa es la señal entre ustedes y yo. Curioso que dice lo mismo del sábado que lo mismo de la circuncisión. Esta es la señal entre ustedes y yo. A través de los siglos, para que se sepa, A través de los siglos. para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. El sábado será sagrado para ustedes y deberán respetarlos. El que no respete este día será condenado a muerte. Además, la persona que trabaje en ese día será eliminada de entre su gente. Palabra de Dios. Testigo de Jehová, que dice que toda ley que en la Biblia parezca que es perpetua, el cristiano la tiene que cumplir. Cristiano de Jehová, ¿por qué no guardas el sábado? ¿Por qué no guardas el sábado? ¿Por qué lo hacen solo los adventistas? Testigos de Jehová, cumple el sábado. Ahora, adventista, la ley dice, y es perpetuo el asunto, que todo aquel que no guarde el sábado será eliminado, debe morir. Adventistas, si esta es una ley perpetua, ¿por qué no la cumples? ¿Por qué no matas a los que no guarden el sábado? Los judíos sí la cumplieron con Jesús. Creo que Juan capítulo 6 o 5, Juan 5, verso 17 al 19. Que es porque por allí va la cosa. Sería bueno verlo, la causa por la cual mataron a Jesucristo. Si lo pueden por allí buscar. Y habla del sábado. Vamos a ver. 16. Sí. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacían esas cosas en sábado. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. ¿Sigue? Por eso los judíos tenían aún más deseos de matarlo. ¿Deseo de? ¿Y los judíos estaban actuando mal o actuando mal? Digo, ¿correcta o incorrectamente? Jurídicamente estaban cumpliendo correctamente, porque allí el texto bíblico le ordenaba que tienen que eliminar a todo que no guardara el sábado. Ellos estaban haciendo lo que estaba normado, solamente que habían alterado la ley del sábado, ley que prohibía era hacer el mal, pero no prohibía hacer el bien. Y ellos habían agarrado el sábado para prohibir el bien, la caridad. Si cumplieron esa ley con Jesucristo, ¿por qué el adventista no la cumple hoy? Y es perpetua la cosa. ¿Continúo? No, hasta allí está bien. Hasta allí está bien. Vamos con Santiago 2:10. ¿Qué le pasa a una persona que vaya a buscar en el Antiguo Testamento una ley, cualquiera de ellas, y diga, a esa ley yo me voy a someter? Escuchemos. Santiago 2:10. Porque quien observa toda ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Porque quien observa toda ley, Quien observa toda ley, y eso no solamente aquella, la constitución de cualquier país. pero falta en un solo precepto,
se hace reo de todos. O sea, tiene la obligación del cumplimiento de todos los preceptos que se encuentran en esa carta o constitución. Vamos con el siguiente. Gálatas 3, del 10 al 11. Vamos a ver, quien diga que hay que cumplir el sábado, en atención a lo que dice Santiago 2:10, también tiene que cumplir todo cualquier otro mandato que aparezca en el Antiguo Testamento, como el de apedrear a las mujeres en contra del adulterio, cosa que tampoco lo cumplen. Vamos. Génesis, Gálatas 3, 10, 11. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Dice así la Escritura: maldito quien no practique fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿De qué manera califica la palabra de Dios a quien no cumpla uno solo de los preceptos de la antigua ley? Maldito. Entonces se somete al sábado, circuncídese para que no sea maldito. Claro. Y cumpla todas las demás leyes que los judíos tenían. Porque si falta en una sola de ellas, maldito. De esa maldición, Cristo nos liberó. ¿Quién está leyendo? Continúa, por favor. De toda esa maldición, Cristo nos vino a liberar. ¿Quién está leyendo el reciente? Gálatas 3, 10 al 11. Continúe donde quedó hasta el 13. En lo que viene allí. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató De la maldición. Pero hay gente que no se quiere dejar rescatar por Cristo de esa maldición. Hay gente que no se quiere dejar liberar de esa maldición. No se quieren dejar rescatar. Si quieren seguir sometiendo a aquellos preceptos, creyendo que con esos preceptos se van a salvar. Leen el verso 11, por favor. El 11. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. Hasta allí. Que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. ¿Qué está diciendo? Esa ley no llevó a nadie al paraíso. Esa ley no salvó a nadie. Es cosa evidente. Y como no salvaba a nadie, Jesús nos venía a liberar de esa. Y la de Jesús, esa sí salva del Señor. Esa sí. Vamos con Gálatas capítulo 5, versos 3 al 4. Lo que San Pablo aquí a los Gálatas dice sobre la circuncisión equivale a el sábado, equivale a la prohibición de alimentos impuros, equivale a al mandato de apedrear mujeres en adulterio o otros tantos mandatos que había en el Antiguo Testamento. Escuchemos lo que dice San Pablo. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Cualquiera que se circuncide está obligado a obedecer la ley. Aquí dice la ley. En todas sus traducciones dicen la ley o en alguna dice toda la ley. ¿Dónde dice así? Acérquelo ya, por favor. ¿Qué cosa? Va a esperar ese momentico que le van a pasar el micrófono. Ponte de pie, hermanita, porque es la palabra de Dios y muy importante. De nuevo declaro, a todo el que se haga circuncidar, ahora está obligado a practicar toda la ley. El que se haga circuncidar queda obligado a practicar toda la ley. Y el que se haga someter a la ley del diezmo antigua, también
queda obligado a circuncidarse y a toda la ley. Y quien se decida someter a la ley del sábado, queda obligado a circuncidarse. Queda obligado a toda la ley. Y si no la cumple toda, Gálatas 3, del 10 en la siguiente, maldito es, por no cumplirlas todas. Conclusión, los mismos hermanos que dicen que tenemos que cumplir la ley del sábado, ¿ellos cumplen la ley? Los mismos hermanos que dicen que no se debe comer cerdo ni sangre de animales, ¿ellos cumplen toda la ley? No, no lo hacen. No lo hacen, y eso lo refleja también San Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 13. Con otros nombres, pero parece que San Pablo aquí habla de estos hermanos. Escuchemos, Gálatas 6, verso 13. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. ¡Ay! Solo desean verlos circuncidados para gloriarse en su carne. Sí, esos que mandan a cumplir el sábado solo quieren verse orgullosos de ver, mire cómo estamos haciendo cumplir el sábado a toda esa gente. Vaya liderazgo que tenemos, ¿ves? Se sienten orgullosos de que un grupo de borregos estén haciendo todo lo que ellos les mandan a hacer. Y se sienten orgullosos los que les mandan a hacer esas leyes. Ni siquiera ellos mismos cumplen toda la ley. Ni siquiera ellos mismos. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento ley perpetua? Pienso que aquí sería ideal que estuviese más bien un abogado, una abogada, para hablar del término. ¿Hay aquí algún abogado, abogada? Salió. Sí, salió un momentito. Salió, lástima que salió. Porque eso son las personas. Ah, ¿Usted? ya. Aquí hay. ¿Quién? Ven para acá, por favor. Usted Sí. Usted sí, usted misma. Usted mismo. Como que lo que es del cura para la iglesia, yo no soy abogado, usted se va a parar aquí. Escuche bien. Y lo que usted considera que me tenga que corregir, me corrige. ¿Está bien? Ahí llegó otra abogada. ¿Quién es? ¿Usted es abogada? Se para aquí, por favor. Sí. Escuchen lo que voy a decir y si consideran que hay algo que me tenga que corregir, pues me corrigen. O si en algo pueden colaborar con su preparación, su conocimiento, lo hacen también. Estoy aquí para aprender de lo que voy a afirmar humildemente. Yo sé que no soy un abogado, lo que es del cura para la iglesia, lo que es de las leyes para los abogados. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento ley perpetua? Pues que toda ley es perpetua mientras esté vigente el cuerpo jurídico, alianza o pacto al que pertenece. Toda ley es perpetua mientras esté vigente el cuerpo jurídico al que pertenece. Dígase alianza, pacto, constitución. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sigo. A nueva alianza o constitución, nuevas leyes. ¿Voy bien? A nueva alianza, a nueva constitución, nuevas. Voy bien. Y eso que no estudié derecho. Al entrar en una nueva constitución, en un nuevo pacto social, al entrar en una nueva alianza, que es de lo que estamos hablando, cesan las leyes anteriores. Sí. Y entran en regencia perpetua nuevas leyes hasta que no venga otra constitución, pacto o alianza que las derogue. ¿Muy bien? Gracias. Algo que ustedes desde su profesión, experiencia puedan añadir. ¿Qué sucede que en la Biblia haya una antigua alianza y una nueva?
¿Qué pasa al llegar a una nueva alianza con todas las leyes que pertenecen a la antigua alianza? ¿Qué sucedería allí? Desde su plano jurídico, de su, no sé, compártense ahí entre los dos. Jurídicamente quedan derogadas las anteriores. Se crearían nuevas en base a la nueva estructura que Así que, por existe. favor. O sea, según el derecho tradicional, digamos, el derecho civil, pues las normas se basan de una norma suprema. En nuestro Las caso, normas se basan de una norma suprema. Uy, me gustó eso. entonces, aplicándolo por analogía, pues a este análisis que se está haciendo, pudiéramos decir, no sé qué me dice la hermana, pues que de allí se desprenden todas las demás normas que ahora van a regir. Pues si es un nuevo pacto, es una nueva alianza, es una nueva norma, esa va a ser la norma suprema, pues en base a esa, así como en base a la anterior, se hicieron las que ya existían. Doctora, aquí el término perpetuo, ¿se vale hablar de que una ley es perpetua mientras esté vigente la norma suprema a la cual pertenece? Bueno, las propias normas establecen su vigencia. Digo, Y su vigor. el término perpetuo. La perpetuidad pudiéramos hablar que ese sería el sentido de permanencia o de vigencia de la norma. Hasta que En no este haya. caso, perpetuo para mí es por siempre, o sea, en el tiempo de vida de eso. ¿En el este tiempo de caso, vida una- de eso qué? Bueno, de la norma, de ese texto. Y si el en el texto tiempo habla de de algo, vida pues de dice ese algo. texto constitucional. No hay una vigencia, sino lo que eso dure. El ideal es que eso sea indefinido, ¿verdad? Bueno, en este caso, Es el espíritu de toda en constitución. este caso es el espíritu de ese objeto lo que lo hace Que indefinido. dicen que para siempre y a los 10 años la cambian. Exacto. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Y, sí, muchas Ya gracias. hay otro espíritu. Ah, Hay otro espíritu. ¿algo que usted quisiera añadir? No, efectivamente es así como dice la hermana, porque nos regimos por una norma suprema que es la Constitución. Y de allí se derivan leyes orgánicas, leyes especiales, o sea, jurídicamente es así. Y cada una tiene su tiempo de vigencia, porque lo dispone la misma ley, la misma norma que se ha creado por esa ley. Acércale. Por lo menos una ley, claro, esta es suprema de Dios que desde el principio pues las hizo así, ¿no? Hermana, Dios desde ponte la de pie para que te creación. vean. Parece que está ocupadita en otros menesteres. Bueno, yo pregunto, entonces una ley civil desde el año 1700, 1800, 1400, ellas han ido cambiando todo el tiempo. porque- Actualizándose, pues, perfeccionando, actualizando, exacto. poniéndose al En día. lo mismo que ellas dicen, ¿no? Ajá. De esa ley perpetua, pues en el tiempo ha ido cambiando, se ha ido renovando, pero esta ya es otra ley que el Padre está haciendo referencia a la ley de Dios. Que Quisiera que después- ustedes escucharan a continuación este texto y lo que han aportado lo traten de aplicar a lo que van a escuchar. Hebreos capítulo 7, del verso 10 al 12. Porque en cierto tiempo, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y no Está es... allí. Hermanita, doctora, ¿le parece suficiente o le gustaría volver a escuchar el texto? Del Hebreo 7. Del Hebreo 7, del verso 7 al 10, ¿no? Del 10 me dijo. Del 10. 10 al 12. Lo repito. Sí, vuelvo a Porque leer. en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. El pueblo de Israel recibió la ley
basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec, porque al cambiar al sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Le explico que de Aarón es que provenían los sacerdotes, porque era un sacerdocio por descendencia de los descendientes de Aarón, y de ellos se desprendían las leyes. Bien, habiendo escuchado el texto, alguna análisis, habiendo cambiado el sacerdocio, porque había un sacerdocio antiguo de cual se emanaban las leyes que cumplían los judíos. Ese sacerdocio provenía de la tribu de Leví. Habían 12 tribus en Israel, de uno de los hijos de Jacob, de Leví, fue de donde Dios anunció que saldrían los que se ocuparían del servicio a Dios, del templo, del servicio religioso. Pero de todos los descendientes de la tribu de Leví, solo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón. Entonces dice, si ella hubiese hecho perfectos a los hombres, ¿qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote, no a semejanza de Aarón, sino de Melquisedec, que era otro sacerdote diferente que aparece en Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, un sacerdote que ni se sabe ni cuándo nació ni cuándo murió, y que el sacrificio que ofreció a Dios fue en pan y vino, como Jesús lo iba a ofrecer. ¿Algún comentario al respecto? ¿O de los dos? Hay una frase clave que dice, pues, cambiando el sacerdocio, cambian las leyes. Y si aquel sacerdocio hubiese hecho perfectos a los hombres que dependían de las leyes que ellos hacían, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote diferente? A ver, utiliza este. Ah, pero este no tiene. Aquí más adelante dice que la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Y Dios garantizó con esto un juramento. Los nuevos sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Por eso el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la Escritura que dice, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse, tú eres sacerdote para siempre. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Gracias. Bueno, no sé qué quiere objetar. ¿No? No puedo objetar nada de eso. Yo creo que allí se No, objetar no, sustenta, sino comentar. sí, allí se sustenta el fundamento de la nueva alianza o de cualquier otra que pueda surgir en la palabra de Dios, porque si Él mismo establece cómo se crearían las otras normas o las otras leyes al cambiar el sacerdocio, ahí mismo nos está estableciendo qué debemos hacer o qué ocurriría. Pero también dice, pues no habría necesidad por qué hacerlo. Entonces Él aclara, nos genera la duda, pero a la vez la aclara. O sea, creo que en ese sentido es bastante amplia. Lo que pasa que, pues, como todo... Como diciendo, si el sacerdocio levítico con sus leyes hubiese llevado a los hombres al paraíso, le hubiese dado la vida eterna, ¿qué necesidad habría de que viniera otro sacerdote? Otro sacerdote más bien sería causa de tropiezo o de desviación. Pero dado que esa ley no llevó a nadie a la vida eterna, era necesario otro sacerdote que sí ofreciera a Dios un sacrificio que diera la vida eterna. Por ahí va la cosa. Sí. ¿Algo que comentar? Gracias. Dios le pague. Muchas gracias.